Imagínate la siguiente escena. Un vecindario súper tranquilo en playas de Tijuana, casitas residenciales con vista al mar, de esos lugares pacíficos donde la gente sale a pasear al perro muy temprano, hay niños jugando en las banquetas, los vecinos se saludan, todo se ve y se siente perfectamente normal. Sí, casi aburrido, ¿no? Exacto, casi aburrido. Pero ¿qué pasaría si de repente te enteras de que en medio de toda esa normalidad absoluta se encuentra el centro de operaciones financieras de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo? Es una imagen que, rompe por completo con lo que nos ha enseñado la televisión o el cine sobre cómo operan estos grupos en la vida real. Totalmente. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un material que de verdad parece el guión de un thriller corporativo, pero es la realidad documentada. Vamos a analizar a fondo un documental de YouTube fascinante del canal Hogares Prohibidos. Un gran canal, por cierto. Buenísimo. El título del material es bastante descriptivo. Se llama La mansión de la hija de El Mencho en Tijuana, vecindario normal y luego millones del cartel adentro. Te dice exactamente a lo que vas. Sí, y nuestra misión en este análisis es entender una mecánica muy específica y sofisticada. Cómo las estructuras criminales en México ya no esconden su dinero, o sea, en maletines enterrados bajo tierra, sino en fraccionamientos de clase media alta. Usan la vida cotidiana como su mayor escudo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque los datos que arroja esta investigación nos obligan a cambiar nuestra perspectiva por completo. Es que es un cambio de paradigma total. Y es fundamental que quienes nos escuchan entiendan este giro. El verdadero poder de un cártel hoy en día, no se mide exclusivamente en su capacidad de fuego. Claro, no son solo camionetas blindadas. Exacto. No es el calibre de sus armas o cuántos sicarios tienen en la sierra. Ese poder hoy se mide en escrituras notariales, en despachos contables, en estrategias fiscales y sobre todo en amparos judiciales. Lo que este análisis del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, nos revela es una arquitectura financiera paralela. Una estructura paralela diseñada a la perfección. Diseñada con una precisión casi milimétrica, sí, para operar a plena luz del día. Y para visualizar esa operación a plena luz del día, hay que regresar a la casa en playas de Tijuana que menciona el documental. Fíjate que para el año 2017, esta propiedad tenía un valor catastral de más de 800,000 pesos. Y no era un búnker, ¿eh? No era una fortaleza aislada con muros altísimos. Era una casa más de la cuadra. Una más. Quien entrara ahí no iba a encontrar laboratorios, ni armas, ni un solo gramo de drogas. Lo único que había eran papeles. Papeles legales. Papeles perfectamente en regla, escrituras formales y un nombre completamente limpio en el registro público. El de Jessica Joana Oseguera González, a quien también se le conoce como La Negra. Y claro, para entender el peso real de esa casa tan aparentemente común, necesitamos perfilar quién es Jessica Joana. Su biografía es, digamos, el pilar de toda esta arquitectura. Lo fascinante aquí es cómo su historia conecta dos realidades. Ella nace en 1987 en California. Que ese detalle lo cambia todo. Ese detalle no es menor para nada. Nacer en Estados Unidos le otorga la ciudadanía estadounidense y en el mundo de las finanzas transnacionales, tener un pasaporte de allá y la capacidad de cruzar fronteras sin levantar la más mínima sospecha es un activo invaluable. Totalmente. Por un lado, es hija de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho. Hablamos de un hombre por el que en su momento los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a ofrecer una recompensa combinada de $15 millones. Es una cifra estratosférica que te dice, el nivel de prioridad absoluta que tenía para ambos gobiernos. Absolutamente, pero luego tenemos la otra mitad de la ecuación, que es su madre, Rosalinda González Valencia, conocida como La Jefa. A ella se la ha identificado constantemente como una operadora financiera ligada a la familia de los Queenies. Que son los expertos en el dinero, básicamente. Exactamente. Es un grupo que históricamente se ha especializado en el lavado de dinero y la creación de empresas fachada para legitimar capitales. Entonces, Jessica creció habitando literalmente dos mundos paralelos. Por una parte, la sombra de la violencia de su padre, quien en los años 90 ya tenía operaciones en Tijuana,
Pasó tiempo en una prisión en Estados Unidos y fue deportado. Ajá. Y por otra parte, el mundo pulcro de su madre. Los negocios legales, las declaraciones de impuestos, los bienes raíces. Es como si la hubieran entrenado toda su vida para ser el puente perfecto entre esos dos universos. El concepto de arquitectura legal que menciona la investigación es vital. Y fíjate, hay un dato que a mí me voló la cabeza revisando las fuentes. En 2013, el mismísimo Mencho intentó solicitar un amparo ante los tribunales mexicanos. Sí, un recurso legal bastante común, de hecho. Claro, para dar contexto rápido, un amparo es un recurso legal en México para proteger a un ciudadano de ciertos actos de la autoridad, como una orden de arresto. Bueno, pues para tramitar este amparo, la ley exige que des un domicilio para recibir notificaciones. Y él no dio una dirección escondida en la Sierra de Jalisco o en Michoacán. El domicilio legal que proporcionó fue en Tijuana. Y te aseguro que eso está muy lejos de ser una coincidencia geográfica. Tijuana es la frontera más transitada del mundo. Es el embudo principal entre San Diego y México. Establecer un domicilio legal ahí tiene implicaciones logísticas inmensas. Facilita todo. Te facilita el flujo binacional de capitales. Te permite tener un pie en el sistema financiero estadounidense y otro en el mexicano. Mueves recursos con una agilidad que jamás tendrías desde el centro del país. Y hablando de mover recursos, el gobierno de Estados Unidos documentó una red gigantesca. 245 personas y empresas vinculadas a esta estructura financiera. 245. Y ojo, no son empresas fantasmas escondidas en un callejón oscuro con una lona de papel. ¡Para nada! Hablamos de una integración total a la economía formal. Restaurantes, gasolineras, inmobiliarias, clínicas de belleza. El documental da un ejemplo sumamente específico que ilustra, la mecánica perfecta de esto. El 22 de junio de 2012, Jessica Johanna registró un negocio llamado Cabañas Las Flores. Lo hizo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y aquí te interrumpo rápido porque esto es clave. Usó prestanombres. O sea, trató de ocultar su identidad en ese registro. En absoluto. Ese es el punto central. Lo hizo usando su propio nombre, su propio teléfono y todos sus datos reales. Operaba a plena luz del día. Este negocio, Cabañas Las Flores, estaba ubicado en Tapalpa, Jalisco, que es un pueblo mágico muy popular. Y un negocio turístico de cabañas es, desde el punto de vista contable, el vehículo más perfecto que existe para la mezcla de fondos. Claro, porque es un negocio que maneja muchísimo efectivo en el día a día. Exacto. Vamos a ver la mecánica de cómo funciona esto en la práctica. Imagina que tienes este complejo de cabañas. Un fin de semana cualquiera, tú puedes reportar que tuviste ocupación total. Entra dinero de turistas reales, familias legítimas que van a respirar aire puro. Hasta ahí, todo normal. Pero al mismo tiempo, en tu contabilidad, inyectas dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas. Lo justificas como pagos de turistas que supuestamente rentaron las cabañas en efectivo. A nivel contable, una vez que esos billetes entran a la misma caja registradora y se depositan en el banco, ya no hay forma de saber cuál es cuál. Exacto. El dinero sucio se vuelve ingreso legal, gravable y limpio. Es prácticamente imposible para una auditoría distinguir qué billete dejó un turista real y qué billete venía del cartel. Híjole, es una lavadora de dinero perfecta funcionando a la vista de todos nosotros. Pero claro, esta ilusión de la empresaria intachable eventualmente choca contra la pared legal. Todo da un giro drástico en el año 2015. La OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, básicamente los que vigilan que el dinero no provenga de fuentes sancionadas, publica su lista negra. Y ahí aparece Jessica, a sus 28 años. La acusan de brindar apoyo material y financiero al CJNG. Y en ese momento, todos sus activos en Estados Unidos quedan congelados. Y ese movimiento de la OFAC en Estados Unidos desata una reacción en cadena aquí en México. Las autoridades mexicanas abren una investigación formal exhaustiva. No es un proceso rápido, la verdad se toman un par de años rastreando los hilos financieros. Pero finalmente, en agosto de 2017, la Fiscalía General de la República logra asegurar esa famosa casa en playas de Tijuana de la que hablábamos al principio. Sí, junto con otra propiedad en la Colonia Centro. Así es. Ahí el escudo de normalidad se empieza a fracturar. Y esa fractura nos lleva a un momento casi surrealista en el caso. Febrero de 2020. Jessica Johanna es arrestada.
Pero no la arresta un comando especial en un rancho aislado de México de madrugada. La arrestan en Washington, D.C., en la capital del país que la había sancionado económicamente 5 años atrás. Sí, es increíble. ¿Qué estaba haciendo ahí? Bueno, había viajado nada menos que para asistir a la audiencia de extradición de su hermano Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Es una muestra de la confianza que ella tenía en su blindaje legal. Pero hay un detalle en el expediente de la Fiscalía estadounidense que demuestra que ella sabía exactamente en qué terreno estaba pisando. Durante el juicio, los fiscales demostraron que, años antes de su arresto, agentes federales la habían visitado personalmente allá en California. Fueron a tocarle la puerta. Fueron cara a cara a advertirle que, dado que ciertas empresas mexicanas estaban en la lista negra de la OFAC, ella tenía terminantemente prohibido hacer transacciones con ellas. Sin embargo, a pesar de tener a los agentes federales en su puerta dándole un aviso oficial, los registros muestran que ella continuó operando como directora ejecutiva de esos negocios. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque de pronto tenemos a 2 hermanos, Rubén y Jessica, procesados dentro del mismo sistema judicial federal en Estados Unidos. Pero los destinos que enfrentan son abismalmente diferentes. Y esto nos dice muchísimo sobre cómo la justicia penal persigue el dinero versus cómo persigue la violencia. Hablemos un segundo del Menchito. Él decide ir a un juicio completo por narcotráfico y conspiración. Y el resultado, que lo vimos apenas en marzo de 2025, es implacable. Recibe una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca va a salir. Nunca. Jessica, en cambio, toma una ruta distinta. En marzo de 2021, ella decide declararse culpable de operar negocios vinculados al blanqueo de capitales. Y la disparidad entre ambas sentencias es un fenómeno que a cualquier analista judicial le resulta fascinante y desconcertante a la vez. Mientras su hermano recibe cadena perpetua, la jueza federal Beryl Howell le dicta a Jessica una condena de únicamente 30 meses de prisión y una multa de $20,000. $20,000. Hay que poner esto en perspectiva porque la Fiscalía estadounidense estaba pidiendo una multa de $5 millones y una condena muchísimo más severa. ¿Cómo es posible que la operadora financiera de una organización global reciba solo 2 años y medio, mientras el operador táctico recibe la vida entera en prisión? Es un contraste brutal. 30 meses por administrar la maquinaria financiera que, seamos sinceros, hace posible todo lo demás. ¿Cómo logró su defensa esa reducción tan dramática? Fue un trabajo legal sumamente meticuloso. Primero, la defensa atacó las matemáticas del gobierno. Argumentaron que las cifras de ganancias ilícitas presentadas por los fiscales eran inexactas e incompletas. Con eso, crearon dudas razonables sobre la magnitud de su participación. Segundo, jugaron una carta muy humana frente a la corte. Presentaron a Jessica como una madre de familia que, debido a los protocolos de la pandemia, había sufrido un confinamiento solitario extremo. Pasó más de un año aislada 23 horas al día en su celda. Y los jueces en Estados Unidos toman muy en cuenta esas condiciones de reclusión previa para dictar sentencia. Así es, la jueza notó para el registro oficial que Jessica no tenía antecedentes penales previos y destacó que mostró un arrepentimiento creíble ante la corte. A esto se le suma un mecanismo legal estadounidense conocido como la Ley del Primer Paso, que fue aprobada en 2018. Ajá, para reducir sentencias. Es una legislación diseñada exactamente para reducir condenas de prisioneros no violentos que muestran buena conducta. Combinando todo esto, Jessica fue liberada el 14 de marzo de 2022, tras pasar sus últimos meses en una prisión de mínima seguridad en California. Salió caminando tranquilamente después de 30 meses. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre de este análisis es que mientras ella estaba en esa prisión de mínima seguridad y después cuando salió, la red no colapsó. El sistema que su familia construyó sobrevive a sus propios líderes. Y lo más paradójico y frustrante tal vez es que sobrevive utilizando las mismísimas leyes que el Estado diseñó para destruirlo. Exactamente. El documental hace un énfasis tremendo en esto. De las 245 empresas y personas que la OFAC sancionó, los registros actuales muestran que 8 de cada 10 se mantienen operando sin haber recibido ningún tipo de castigo penal definitivo en México. 8 de cada 10. Es altísimo. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema legal mexicano está lleno de plazos procesales, lagunas burocráticas y recursos de amparo que este tipo de organizaciones saben explotar mejor que nadie. Son expertos. Y el caso de la Casa de Tijuana es el ejemplo perfecto de este absurdo legal, ¿no?
Es un circo jurídico. Vamos a repasar esa línea de tiempo porque de verdad es reveladora. La casa se asegura originalmente en 2017. Pasan 3 años y en 2020 un juez ordena que se devuelva temporalmente. ¿La razón? La Fiscalía no logró resolver a tiempo y con las pruebas suficientes el origen ilícito de los fondos para la compra. Simplemente se les acabó el tiempo procesal. ¿Un error de tiempos? Sí, luego en noviembre de 2020 arrestan a la madre, Rosalinda González, y la Fiscalía vuelve a asegurar la propiedad. Tienen que pasar 4 años más de litigios, apelaciones y amparos, hasta que por fin en febrero de 2024, un juez ordena su liberación judicial definitiva y la propiedad es entregada al instituto para devolver al pueblo lo robado. 7 años de burocracia, horas hombre, jueces y apelaciones para confiscar una sola casa valuada en 800,000 pesos. 7 años para una sola casa. Y no es un caso aislado, es el modus operandi sistemático en los tribunales. Porque fíjate que en ese mismo año, 2024, un tribunal colegiado en Jalisco le ordenó a la Fiscalía devolverle a Rosalinda más de 100 millones de pesos, tanto en inmuebles como en vehículos de lujo. ¿100 millones? Y el motivo fue exactamente el mismo. El Estado fue incapaz de probar el origen ilícito del dinero dentro de los plazos legales establecidos. O el caso de otra de las hermanas, Laisha Michelle. Ella estuvo litigando en los tribunales durante casi 5 años enteros, con un argumento muy simple, pero muy efectivo. Decía que el simple hecho de apellidarse Oseguera Cervantes no era prueba suficiente de que sus propiedades fueran producto de un delito. Y en varias instancias, los jueces no tuvieron más remedio que darle la razón por falta de pruebas contundentes del Ministerio Público. Y mientras el Estado batalla durante años y años por una sola casa o unos cuantos vehículos, la maquinaria corporativa sigue girando a una escala industrial. En 2026, una investigación del medio animal político reveló datos que son abrumadores. Se documentó que un solo operador financiero, Óscar Antonio Álvarez González, trabajando entre 2013 y 2024, logró consolidar una red de al menos 58 empresas fachada. ¡58! Hablamos de constructoras, comercializadoras de joyas y marcas de tequila, empresas que pagaban impuestos, emitían facturas electrónicas avaladas por el SAT y tenían nóminas reales con empleados. Solo en el negocio del tequila, fíjate, esta red movió más de 15,000 millones de pesos. 15,000 millones de pesos disfrazados de industria tequilera. Es que es una locura absoluta. Y eso es solo aquí en México. A nivel global, un reporte de inteligencia de abril de 2025, elaborado por FinCEN, que es la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, detalló que tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa operan hoy en día una estructura paralela mundial. Ya no es un tema solo local. Ya no solo dominan el tráfico de fentanilo, tienen nexos financieros sofisticadísimos con la mafia italiana 'Ndrangheta. Manejan operaciones de lavado de activos en Argentina, Brasil y Paraguay, y hasta utilizan intermediarios corporativos dentro del mismísimo sistema financiero de Wall Street. Se comportan como corporaciones multinacionales. Todo esto nos aterriza de golpe en nuestro contexto actual, situándonos hoy en marzo de 2026. Febrero de este año marcó un parteaguas que la verdad todavía estamos tratando de dimensionar. La muerte de El Mencho, abatido precisamente en la Sierra de Tapalpa, su último gran bastión. Un golpe histórico. Definitivamente, y su muerte deja un vacío de poder gigantesco. El cártel enfrenta hoy una fragmentación severa. Sin esa figura fundadora central, los reportes de seguridad nos muestran a los líderes regionales compitiendo ferozmente por el control. Perfiles como Juan Carlos Valencia González, Audias Flores Silva o Hugo Mendoza Gaitán están en una lucha interna durísima. Y aquí el gran riesgo no es únicamente que aumente la violencia en las plazas. Que eso ya de por sí es preocupante. Claro, pero el riesgo estructural es que se pierda el control unificado de infraestructuras críticas como los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde entra la materia prima, y sobre todo que se pierda esa eficiencia financiera centralizada que los hizo tan intocables durante todos estos años. Y en medio de esta tormenta organizativa, la pregunta que todos los analistas se hacen es, ¿dónde encaja Jessica Johanna en este nuevo tablero? Hay reportes de inteligencia del medio Ilícito Investigations que, aunque no han sido confirmados oficialmente, sugieren un escenario muy plausible.
Jessica, estando en libertad, podría estar funcionando como un eslabón estratégico de altísimo nivel. Porque ella entiende el dinero. Exacto. En un momento de caos y balaceras, el conocimiento íntimo de cómo y dónde fluye el dinero vale muchísimo más que un ejército de sicarios. Se rumora sobre su posible papel facilitando conversaciones para una alianza entre ciertas facciones del CJNG y los Chapitos. Sería como la diplomática financiera del crimen organizado. Pero no la tiene fácil, porque en México sigue bajo la lupa. En mayo de 2023, la Fiscalía Mexicana emitió una segunda orden de acción penal en su contra. Así que vive bajo un asedio legal constante, intentando navegar los sistemas judiciales de dos países simultáneamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie? ¿Por qué debería importarle a quienes nos escuchan hoy? Esa es la pregunta clave. Porque hasta ahora, todo esto podría sonar como una película de Hollywood sobre tribunales, cuentas bancarias en paraísos fiscales y capos intocables. Pero la realidad es que este dinero sucio interactúa directamente con nuestras vidas. Está inflando los mercados en los que participamos todos los días. Y creo que la mejor prueba de esto es la reforma antilavado inmobiliario que México tuvo que aprobar en julio de 2025. Sí, ese es el punto de conexión más directo y palpable con la ciudadanía. En el marco de esa reforma, el SAT reveló una cifra que, debería alarmar a cualquiera. Detectaron que solamente en el periodo entre 2018 y 2023 ingresaron al sector inmobiliario aproximadamente 174.980 millones de pesos a través de transacciones sospechosas o de origen ilícito. Esa cifra es brutal. Imagínate a una persona común. Una pareja joven que lleva años y años ahorrando para dar el enganche de una casita o un departamento. Esa pareja está compitiendo en el mismo mercado contra compradores que llegan con maletines de efectivo ilimitado y que están dispuestos a pagar sobreprecios sin parpadear solo para lavar ese dinero rápido. Destruyen el valor del mercado. Por completo. Cualquiera que intente comprar una propiedad hoy o cualquiera que vaya a vacacionar a zonas de alto desarrollo inmobiliario como la Riviera Maya, Los Cabos o la mismísima Tapalpa que mencionamos, está interactuando y sufriendo los efectos de un mercado que ha sido completamente distorsionado por el capital criminal. La reforma de 2025 busca obligar a las inmobiliarias y a los notarios a rastrear meticulosamente de dónde vienen los fondos. Pero los expertos coinciden en que falta muchísima capacitación técnica en las instituciones para lograr revertir prácticas que llevan décadas funcionando en total impunidad. Esto plantea una pregunta importante a nivel estructural para el Estado. ¿Cómo logras desmantelar un sistema criminal que ya no opera en la clandestinidad, sino que juega exactamente bajo las mismas reglas de libre mercado legal que usamos tú y yo todos los días? Y con mejores abogados. Y con despachos carísimos. La cruda realidad es que para el cártel el sistema no está roto. El sistema funciona de maravilla a su favor. Ha quedado demostrado que lograr condenas individuales, como esos 30 meses de prisión para Jessica, no son suficientes para detener la inercia de una maquinaria corporativa de este tamaño. Hoy en día, estas organizaciones entienden los plazos procesales, los resquicios legales de los amparos y los estándares de prueba mucho mejor que los propios fiscales que intentan armar los casos en su contra. Y eso nos lleva a una reflexión final que queremos dejar en la mente de quienes nos escuchan, como para seguir analizando esto más allá de este espacio. Si una organización criminal ha logrado mimetizarse e infiltrarse con tanta perfección en la economía formal, en los bienes raíces, en los hoteles, en la industria del tequila, al grado de que 8 de cada 10 de sus empresas sancionadas logran salir ilesas de cualquier consecuencia jurídica real, es posible que la línea divisoria que nos gusta imaginar entre la economía legítima y la economía criminal simplemente haya dejado de existir. Es un pensamiento muy incómodo. Pensemos en este escenario hipotético. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por arte de magia, un gobierno lograra congelar de un solo golpe absolutamente cada peso ilícito que está inyectado en el sector inmobiliario y comercial del país? ¿Sería una victoria? ¿O colapsaría también una gran parte de nuestra llamada economía formal, que quizás se ha vuelto irremediablemente adicta a este flujo constante y silencioso de inversión invisible? Te aseguro que el impacto económico sería devastador. Es una perspectiva abrumadora, pero es indispensable cuestionarla. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este análisis a fondo.
Sigan cuestionando la normalidad de su entorno y prestando atención a los detalles de todos los días. Porque, como nos demostró esta historia, a veces la fachada más tranquila es la que esconde la maquinaria más compleja. Hasta la próxima.